El podcast de la vida silvestre, Wildlife Interaction. Aquí hablaremos de todo lo relacionado con la vida silvestre, el podcast donde se hablará todo lo relacionado con las especies en peligro de extinción o un grado de amenaza de la vida silvestre, con el biólogo Miguel Ángel Toscle Farfán. Wildlife Interactions. Iniciamos. Entonces, me presento para los que no me conozcan, soy el biólogo Miguel Ángel Toscle Farfán y me he especializado en estas especies en peligro de extinción o con un grado de amenaza al transcurso de este tiempo, desde más o menos 2010, y me he especializado en tanto mamíferos marinos, en tortugas, ballenas, en terrestre y en acuático. Ahora sí que donde está esta especie es la que estamos estudiando y tratamos de difundir, y estamos en diferentes proyectos por ahí, en diferentes partes del mundo, pero ahorita andamos aquí en México trabajando con el teporingo y con algunas otras cosas de difusión y divulgación. Entonces, eh, vamos a dar un breve resumen de lo que hicimos los anteriores lives. Los primeros lives fueron del teporingo, recuerden el conejo de los volcanes. Hablamos de su importancia, su conservación y el grado porque está en peligro de extinción. Los segundos hablamos también de libros, algunos libros que adquirimos en la Feria del Hongo, allá en Zaguantlacotenco. Hicimos un live de esto, de la Feria del Hongo, y también de los libros. Entonces, esto es muy importante porque gracias a esto, pues la gente ha preguntado y nos ha sugerido temas, ¿no? Y exactamente el tema que salió de rapaces salió por el teporingo, o como depredador, como ave rapaz que se los comía, supuestamente hicieron una pregunta, ¿no? En el anterior live también salió otra pregunta que querían que hiciéramos algo de murciélagos y afortunadamente ya estamos trabajando en ello. Entonces por ahí vamos a tener un experto de murciélagos y más adelante va a estar súper bueno, ¿no? Entonces estamos viendo la manera de cómo acercarnos a él, si es hacer un podcast y subirlo, o bien una grabación, ¿no? Por esto de los tiempos, una grabación live, y ya ustedes pueden preguntarle a ese experto, que sería lo indicado y el preciso. Es un experto que tiene postdoctorado y el cual ha trabajado mucho tiempo de su vida en cuanto a murciélagos, y también le vamos a preguntar los murciélagos de México exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí ya se está conectando las personas. A Sol Villalba, saludos por ahí. Vamos a invitar un poquito más de gente, eh, y el tema, recuerden mucho, ¿no? Son las aves rapaces de México. Obviamente no podemos hablar de todas las aves, porque es una inmensidad de trabajo, ¿no? Estaríamos toda la vida, pero sí de las más importantes y su grado de conservación. Y también, como el teporingo, lo vamos a dejar esto de las aves rapaces y también de algunas aves importantes, ir hablando poco a poco de ello. Y es lo que nos interesa, son las que están más que todas las aves son importantes, pero en peligro de extinción, un grado de amenaza. Y por ahí tenemos muchísimas, ¿no? Entonces, vamos a tener en el live eh, estos detalles, estos temas, ¿no? Entonces, regresando a lo que vimos, o el resumen de lo que hicimos, les estaba diciendo de los hongos, del análisis de los libros. Me faltó un libro, acuérdense que fue lo de poesía, y por ahí fue lo de nahuales, relacionado a lo que es la vida silvestre o los animales, o la mencionada wildlife, ¿no? Por eso está esta playa de los hongos como tal, ¿no? Y de ahí también hablamos de las cámaras trampa. Entonces por ahí le estoy diciendo que estoy haciendo esfuerzo de editar, de subirlo a plataformas como Spotify o Spotify, como le dicen en España, por ahí en Amazon Music, en YouTube, para que después se pueda tener un mejor procesamiento en cuanto al podcast, ¿no? Entonces, en los live luego uno divaga, ¿no? Entonces podemos editar y quitar todos estos lags, o estas cosas, o estas muletillas, ¿no? Para hacerlo más ameno, más corto, y puedan ustedes escucharlo en su tiempo libre, obviamente, ¿no? Entonces, hicimos lo de las cámaras trampa en lo que es el teporingo, después análisis de cámaras trampa en vida silvestre, y la anterior estuvo bien emocionante porque hablamos de los felinos silvestres en México. Entonces mencionamos cuántos hay. Entonces, por ahí, si alguien todavía tiene la posibilidad de verlo, véanlo por acá por TikTok, porque YouTube tuvo muchos lags. Entonces escucha muy bien el audio, pero en cuestiones de que se pausaba el video, los va a desesperar un poquito, pero
pues de ahí estamos trabajando para hacerlo el podcast y el audio salga limpio, ¿no? Limpiecito. Entonces son horas y horas o días de dedicación porque son pláticas de 1 hora y media, los cuales resumimos a 1 hora, 40 minutos y ya se los estamos mandando ahí por las redes sociales, que es lo importante. Entonces, de todas maneras, en los videos que vieron hoy de las aves rapaces, precisamente nos encontramos una rapaz este sábado en nuestra visita ahí a Soquiapa. Entonces, nos encontramos a esta rapaz, ¿no? Entonces, ¿se recuerdan que regalamos un viaje? Que dijimos que las 3 personas que habían asistido a los lives, los más que estuvieron horas gastando durante estos lives, se les dio la oportunidad, pero no pudieron por lejanía, o porque no se les complicó por enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, fue una persona, ya les voy a contar en un video qué pasó, pero, estuvo muy padre porque, fue su hermano y ella, ¿no? Era una mujer y un hombre, obviamente. Y entonces, estaban buscando al teporingo, pero ¿qué creen? Que como había mucha gente en locación, estaba lo que era la feria o la festividad de Río Frío, había mucha gente cortando hongo con cubetas, ¿no? Entonces pasaban las motos, subían, bajaban, estaban los autos estacionados, los trabajadores que también hacen aprovechamiento de madera. Entonces, precisamente esto involucró a que el teporingo estuviera escondido, ¿no? Entonces, por más que le dimos como 6 vueltas, no lo vimos, vimos un gazapo de Silvilagus por ahí, el que no sabe es como el conejo común, y y también vimos una rapaz, entonces fue impresionante porque estaba buscando en los sitios que ya conocemos el teporingo, el conejo de los volcanes, y entonces, esta persona estaba atrás, ¿no? Que era el chico, era el hermano de una amiga, precisamente, ¿no? Entonces, de repente lo vi perchado en un tronco, en un árbol como partido, que será, tenía como 1,70 el tronco, ¿y qué creen? Que se estaba comiendo un gazapo de conejo. Primeramente pensamos que era un teporingo por el área, ¿no? Pero él empezó a manejar la cámara. Entonces, en estos tours que hacemos, las personas que no tienen cámara, les enseñamos cómo manejar la cámara, ¿no? Entonces, estaba con el foco, con el lente, y le dije que practicara antes, ¿no? Entonces, estuvo practicando ahí con los árboles, con algunas especies ahí de pastos. Entonces, precisamente no llevábamos ni 10 minutos y vimos, esto de esta rapaz con, actividades de, se puede decir, de cacería. No lo vimos cazar como tal, pero lo estamos viendo cómo estaba comiendo su presa, en este caso, un conejo común. Y hay saludos por ahí, Fernandita. Y en este caso le disparó, ¿no? Le disparó en relación a la fotografía. Le dio clic y las fotos que están viendo en los videos que están saliendo aquí en el TikTok, por ahí si los que están ustedes, viendo, precisamente son las de este chico. Entonces, son sus primeras fotos con la cámara, marca Nikon que llevamos, que con esta cámara le enseñamos a las personas cómo enfocar. Entonces, se veía chistoso porque él le daba, le daba, le daba, y entonces, en cuanto le salieron unas fotos muy buenas, de ahí agarramos a la rapaz, que era un buteo, un águila, y, perchada con la presa, ¿no?, en sus garras. Y después le dio cuando estaba volando, entonces por ahí se las puse, ¿no? Estas son las fotos que él de verdad, se apasiona mucho por la fotografía, sabe mucho de estos celulares, de tecnología, etcétera, pero era la primera vez que manejaba, en este caso mi cámara, ¿no? El equipo del proyecto. Y entonces le salió una foto genial, ¿no? Imagínense ahí buscando el teporingo y se encuentra una rapaz. Entonces, antes habíamos mencionado que sí, todo esto de las rapaces son controladores y son vindicadores. Entonces, vamos a empezar ahorita entonces el live, ya que se conectaron un poquito, las personas. Y recuerden, vamos a hablar de las, aves, en este caso de las rapaces silvestres de México. Les menciono que no podemos hablar de todas, son muchísimas, ahorita les voy a decir el dato, pero sí de las más importantes y también, el grado de conservación, como siempre lo hablamos, ¿no? La importancia y el riesgo en este caso.
si están amenazadas, si están en peligro de extinción, y nos estamos apoyando por medio de literatura, de citas, de personas que saben más del tema por aquí. Hay expertos que luego comentan, oye, te faltó esto, ¿por qué no dijiste esto? Entonces, volvemos a investigar el tema y en el siguiente live lo damos a conocer con las cuestiones que salen de aquí, ¿no? Entonces, nos pueden a trabajar ustedes también. Estas dudas son esenciales para que se desarrollen estos lives y sean y den motivo, ¿no? A estas preguntas. Entonces, vamos a empezar entonces con las aves. Entonces, tengo mi libreta ya por los que saben. Entonces, tenemos que en México le conoce como tierra de aves. ¿Por qué? Porque es el 10.º lugar de aves en el mundo. En diversidad, ¿no? En diversidad. Imagínense ser el 10.º lugar en el mundo, como hemos hablado bastante de la megadiversidad que tenemos, de la megacultura que tenemos. Ahora imagínense esta parte de las aves, ¿no? Cómo son tan importantes para un territorio, en este caso para nuestra nación, y cómo se desenvuelve en todo esto, ¿no? Entonces tenemos 1,100 especies distintas. Imagínense cuántas aves. Entonces, precisamente, mucha gente viene aquí a ver las aves, ¿no? Entonces, le vamos a hablar más adelante de también de un evento, de primer lugar en el mundo, también muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué hay todas estas aves primeramente aquí en México, no? Tenemos que es por la diversidad geográfica que tenemos, ¿no? Ya sabemos que tenemos todos los hábitats, tenemos serranías también, y entonces esto hace a que las aves busquen estos espacios, ¿no? Es este lugar accidentado que tenemos nosotros por todos los ejes volcánicos, sierras, generan hábitat, microhábitat, y también precisamente por las presas potenciales o por la comida, ¿no? En este caso, la especie va a estar en disponibilidad del hábitat, ¿no? Por agua, por alimento, y también por estas corrientes que las llevan a cruzar desde el norte de América hasta el sur de América, ¿no? Precisamente. Entonces, tenemos esto, también somos una ruta migratoria bien importante del norte al sur. Estas corrientes, se pueden decir, de los que saben todo esto de climas y toda esta parte, se han visto mapas en cuanto a corrientes de aire. Esto va a ayudar a que también las aves, tengamos muchas aves aquí, ¿no? Entonces, y vamos a hablar también de su importancia, ¿no? En este caso. Y tenemos que en México, regresando a las aves para las rapaces, vamos a tener 87 especies. Imagínense qué gran cantidad de aves tenemos rapaces, ¿no? Las rapaces, ¿no? Para los que sepan esto de rapaces, el término es como los búhos, las águilas, todas estas como aves de presa que le llaman, ¿no? Todas estas aves majestuosas que tenemos, ¿no? Que son depredadores también, ¿no? De nuestros sistemas y reguladores. Entonces, tenemos que son exactamente depredadores. Y acuérdense que hemos hablado de esto del tope de los depredadores, ¿no? Entonces, imagínense si en cuanto al año anterior los felinos los teníamos en el tope, también tenemos aves, en este caso rapaces, que nos van a ayudar a regular nuestro territorio, nuestro hábitat y nuestro ecosistema, que esto es lo importante, ¿no? Y bueno, también van a regular las poblaciones de animales, como los roedores, como los insectos. Entonces, en un live les conté en esta experiencia de Calakmul que tuvimos, cómo en la selva es diferente a ciertos tipos de hábitats y cómo vimos rapaces se alimentaban en un hormiguero de las hormigas, cómo cazaban insectos, y estas aves también se alimentaban de eso, y dimos ejemplos de simbiosis, de mutualismo, de ayuda, en este caso, cómo generan estas estrategias. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y bueno, van a mantener el equilibrio de los sistemas como depredadores, ¿no? Ya sabemos que los depredadores son esenciales para todo nuestro hábitat, ¿no? Por eso están en el tope, ¿no? Como está la pirámide, recuerden que está la pirámide, están en punta y ellos de abajo o de arriba hacia abajo, perdón, como vean la pirámide, así, ¿no? Van a estar. Esto es muy importante, ¿no? Porque pues eh, esto va a fungir como bioindicador. Entonces, ya hablamos en los demás slides de bioindicadores, pero precisamente son estos reguladores de los hábitats, de saber si está sano
o qué está pasando con este hábitat, ¿no? Se considera que estas especies, si están presentes, van a hablar de la salud de los sistemas o de los hábitats o de los territorios o de las zonas, ¿no? En este caso. Entonces, es muy importante que veamos rapaces, ¿no? En este caso. También son controladores de plagas, entonces muchas veces controlan plagas de roedores, ya mencionamos que también de insectos, y esto es muy importante porque pues en la capacidad de carga de los sistemas, que lo denominan así, entonces van a ayudarnos, ¿no? A regular todo esto, ¿no? Recuerda que los rapaces comen insectos, roedores, serpientes, entonces están en el cielo y también algunos los ayudan a reciclar materia, ¿no? En el caso de las auras, de los opilotes. Entonces, imagínense todas estas personas que han visto o los que han visto a los opilotes cómo devoran, ¿no? Todo esto, ¿no? Y no dejan que las enfermedades fluctúen también y han evolucionado estos sistemas. Esos sistemas han evolucionado para que también degraden materia y la conviertan. Entonces, por eso es muy importante las rapaces, son importantes también como reguladores del sistema y salud, ¿no? Esto los debemos recordar muy bien. Y vamos a pasar a lo que es eh, parte de los residentes. Entonces, tenemos aves residentes. ¿Qué se entiende por aves residentes, no? Las residentes van a ser, en este caso, las rapaces residentes, las que se reproducen y también tienen el hábitat aquí, ¿no? Eso es una especie residente. En el caso de las rapaces, tenemos al águila real, está en nuestro escudo nacional y históricamente por ahí, recuerden cuando llegaron ahí las tribus, vieron en Tenochtitlán la señal y toda esta parte, el águila real, ¿no? Entonces, eh, vean cómo está devorando la serpiente, ¿no? Entonces, precisamente vamos a tener esta águila real que es símbolo patrio y también es símbolo de muchos países, el águila, ¿no? En este caso, el águila real para México, pero muchas naciones tienen al águila como escudo o como o eslogan, ¿no? O como otra característica esencial de por ejemplo, en otros países tienen al águila calva, y así vamos a tener en diferentes países, en este caso, por la majestuosidad de estos animales, ¿no? En este caso de esta rapaz. Y también vamos a tener lo que son los caracaras, lo conocen como el quebrantahuesos. También, este quebrantahuesos también se va a alimentar muchas veces de especies que están ahí moribundas o pueden cazarlas, pero también van a fungir como reguladores de los sistemas. Esto es muy importante. Van a hacer como limpieza de todo esto. Y el búho de balsas, también los búhos, tenemos a los búhos, a los rapaces. Estos son como los más importantes, se puede decir, ¿no? Ya más adelante en los otros live les vamos a hablar más específicamente en México de cada especie. Entonces ahorita vamos a abordar lo general y ya en el siguiente live, que va a ser el jueves, lo vamos a desglosar por especie, como lo hicimos con los felinos, cada especie, su importancia, su grado, pero ahorita vamos a tocar todo esto muy general. Entonces, para irnos adentrando y conociendo un poquito más, y después nos vamos a ir a fondo en el siguiente evento, en el siguiente live. Entonces, vamos a tener también especies rapaces que son migratorias de invierno. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener, ya sea por los cambios de clima y todo esto, las vamos a tener en otoño y en primavera y se van a refugiar de los inviernos grandes del norte, ¿no? Entonces, así como los turistas bajan y se refugian en nuestras costas o en nuestros pueblos por el frío, igual las aves. Entonces, este es un ejemplo muy común. Entonces, se viene el turismo extranjero y se vienen las aves también, algunas extranjeras y algunas, vamos a recordar nuevamente, que son residentes. Esto quiere decir, los voy a repetir, se reproducen y habitan aquí en México. Entonces, se va a dividir así, ¿no? Como las migratorias y las residentes. Y estas de invierno, pues vamos a tener en estas épocas, ¿no? Por eso es muy importante conocer todas estas características de las aves, ¿no? Dice, ¿sabes que yo vivo donde están el teporico? Genial. Entonces, imagínense qué bueno ha de ser ahí ver al teporingo todos los días, ¿no? Precisamente. Entonces, sí, felicidades tú que lo ves. Es una especie en peligro de extinción, recordemos, y qué afortunada eres por tener a un vecino tan fiel como es el conejo de los volcanes por ahí. Y regresamos, ¿no? Entonces,
van a ocupar el territorio estas aves migratorias de invierno y van a refugiarse, pero también no nada más van a refugiarse, con el refugio también es la disponibilidad de alimento y de agua. Entonces, hay muchos lugares donde vamos a tener esta gran cantidad de aves, ¿no? Por eso no las vemos a lo largo de todo el año. Entonces, la gente que conoce de esto, de los cambios, o la gente que ha estudiado todo esto, o si simplemente ustedes se fijan, a veces que dice: "Ay, pues yo la vi y ahora ya no está, ¿qué le habrá pasado?", ¿no? Entonces, vamos a tener todo esto de aves residentes y aves de invierno, ¿no? Entonces, cuando tengan una duda actualmente con el celular, si pueden sacar una fotografía o pueden de cierta manera, eh, describir las características, hay muchas aplicaciones. Ahorita, por ejemplo, ya es como el Pokédexter, de Pokémon, que ya pones la imagen y te va a decir, te va a digitalizar y te va a decir probablemente cuál era. Entonces, uno ya tiene que checar ciertas características, pero hay muchas que sí se pueden saber dónde es, ¿no? O en dado caso, por ahí hay páginas como Naturalista que te puedes meter y hay gente experta, ornitólogo, aficionados al birdwatching, que es estas cosas de fanáticos de las aves o estudiosos o gente de la comunidad que va subiendo sus fotos y va poniendo la marca o el punto GPS en tiempo real. Describen, es una comunidad que se dedica ahí a ver todo esto de las aves y puedes saber qué aves hay ahí en tu localidad, en tu comunidad o en tu región. Entonces, son muchos packs que tú puedes bajar desde internet, por ahí tienes a Cornet y a Dubón, y ahí son de las más grandes, ¿no? Entonces, ya son aplicaciones muy fáciles, digeribles. Obviamente, ocupan mucho espacio en tu celular, por eso tienes que bajar ciertos packs para tu región, o ciertos paquetes para tu región, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, o donde estés en el mundo. Ya después la desinstalas porque ocupa mucho espacio, pero si no tienes problema de esto pues, tener 2 teras de memoria ahí en tu celular, pues, adelante, ¿no? Entonces, te van a ayudar mucho a identificar estas especies de aves, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, ahí vienen sonidos, vienen cánticos. Entonces, muchas veces nos ayuda a llamarlas, ¿no? O a identificarlas. Entonces, como lo hicimos con las ranas cuando empezamos a grabar, lo mismo con las aves o con otros animales, se te replican. Entonces, acuérdense que hay cánticos de aves, de hembras y machos. Entonces, para saber un poquito más, luego también puedes, como uno detecta las canciones, también las canciones o los sonidos de las aves, te puede decir ya el celular qué especie es, ¿no? Entonces, es como un acercamiento súper bueno, ¿no? Entonces, ya hay muchas herramientas. Por ahí están preguntando algo. Hay un estudio y está en ajolote, que es de acá, claro, es una de tantas especies. Ah, sí, hay muchos ajolotes por ahí, precisamente endémicos. Por ejemplo, en la parte de Riofrío ya del Telapón nos decían que hay un ajolote ahí endémico. No lo hemos visto, pero, pues, queremos ir a ver también. Por aquí en Chalco también encontraron otra especie reciente ajolote, y así vamos a encontrar muchas especies que están en peligro de extinción o en un grado de amenaza. Y qué bueno que el ajolote todavía lo podamos ver, ¿no? No nada más en las, figuritas del mundial, sino todavía anda por ahí resistiendo. Y bueno, acabamos con esto de las, aplicaciones. Cualquier duda que tengan, escríbanme en algún video de los que vean por ahí, o más pertinente en los de las rapaces, de las aves o algo así, y yo se los linkeo, se los pongo, pero se los repito, es Cornell y la otra es Audubon, y la pueden bajar ahí directamente en su celular. Chéquense ahí, un día que tengan tiempo, bajen el pack y van a ver que es un mundo ahí de cuestiones. Pueden practicar en sus casas, pueden practicar en muchos lugares. Y precisamente aquí tengo un libro, les quería contar. Por acá viene, lo vi, es de Bill Washington. Entonces, aquí está, mira, tengo un montón de libros aquí. Así es. Por ejemplo, este es un libro que dice disfrutando el birding, es como disfrutar pajareando, ¿no? Entonces, los que tienen oportunidad, yo sé que ya en internet está todo, pero vienen muchas cosas de cómo hacer las actividades. Ay, están todos mis, este, mis tickets y todo eso. Entonces, este es un libro que es muy bueno.
Entonces, hay muchas librerías que lo tienen, ¿no? Por ejemplo, voy a zonas como que se arrugó cuando trabajaba en el Medio Oriente, por ahí, donde ahorita está la guerra, y, y compré que está muy bueno, son los pájaros del medio, ¿no? Ajá, Medio Oriente. Entonces, le pasó ahí en la maleta, me mojaron la maleta, se hizo chicharrón mi libro, pero, pues, todavía aquí podemos ver algunas especies de aves. Y así hay muchas guías, hay muchas librerías, actualmente pueden ustedes encontrarlas en Amazon o en Kindle, o etcétera, donde quieran, ¿no? Mm. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, fuimos a la feria, allá en Río Frío, ¿no? No nos quedamos a comer ahí un ratito, ya se nos hacía tarde, porque bajamos allá de la laguna de Aculco, exactamente ahí por la reserva forestal de Soquiapan, y pasamos a comer ahí, pero vamos a regresar nuevamente. Entonces, sí, gracias. Ahí todavía nos falta investigar más áreas, nos compartieron más locaciones. Muchas gracias a la gente que nos ha tratado muy bien por allá y también por acá, por estos medios de TikTok, nos recomiendan muchas cascadas, muchos lugares, entonces nos ayudan a ampliar todo esto de las expediciones de la investigación y hacemos muchos amigos. Correcto. Y entonces, vamos a regresar a un poquito al tema, ¿no?, de las rapaces. Entonces, ya dijimos o nos quedamos que eran las especies migratorias de invierno, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, al halcón peregrino. Este habita en muchos lugares y también vamos a tener al gavilán de Cooper. Entonces, son 2 especies características que podemos, saber ya con esto, que son, migratorias en este caso, ¿no? Y bueno, vamos a tener, migratorias de paso también, como su nombre dice, de paso, ¿no? Y bueno, van a atravesar el país, ya dijimos que del norte al sur, y les quería comentar de este evento que tenemos, ¿no? Tenemos un evento aquí en Veracruz magnífico, y entonces, que van a atravesar del norte hacia el sur y van a estar por nuestro país. Entonces, son, rapaces que van a atravesar masivamente nuestro país y se llama Río Rapaces, ahí en Veracruz. Entonces, para la gente que está ahí en Veracruz y sabe de estos temas, y los especialistas y toda esta gente, yo los invito que vayan, ya viene este evento el Río Rapaces. Entonces, y junta mucha gente especialista del tema, deja mucho dinero a las comunidades también, porque ahí va mucha gente, nacional e internacional, y es el evento más grande del mundo, imagínense. Entonces, la migración más grande del mundo la tenemos en México de los rapaces. ¿Sí sabían esto? Imagínense. Entonces, ya habíamos hablado, ¿no? Sí, gracias. Cuídate mucho. Aquí andamos siendo las 8:26, andamos todavía en el light. Pero sí, vamos a andar por allá el domingo. Gracias, qué amable. Y imagínense, primer lugar en el mundo de este evento, lo tenemos aquí en México. Entonces, vayan, Veracruz está bien cerca, ¿no? Entonces, ya se viene la época, acaba lo del hongo, acaba lo de esto de la festividad de los hongos, en agosto, y ya está empezando la otra festividad del rapaces migratorias en Veracruz. Entonces, en México tenemos muchos eventos migratorios, pero tenemos mucho que decir de la vida silvestre, o de la que decimos la wildlife, que viene en inglés así el término vida silvestre también. Y imagínense todo esto. Y qué emoción, ¿no? Porque ahí vamos a conocer mucha gente, vamos a estar en estos lugares. Y si quieren ir con uno, avísenos aquí. Ya dijimos, hacemos autosardina y estamos al pendiente de ustedes y podemos llegar juntos o les recomiendo con quién vaya, pero por ahí vamos a estar en este evento de los rapaces en primer lugar en el mundo, imagínate, véanse videos por ahí por la web, búsquenlo y será súper perfecto que asistan a estos eventos. Entonces, vamos a hablar un poquito más de este evento, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con este evento de que es el primer lugar en el mundo de la migración? Vamos a tener que es de la llanura de Veracruz, ¿no? Lo que es en el otoño, y se va a realizar en el ejido Chichicaxtle, se llama el ejido Chichicaxtle. Entonces, yo sé que lo pueden poner todo en la web y ya les sale, pero les voy a dar esta información para que se quede aquí y para que ustedes vayan y visiten este lugar genial. Y, Chichiclaste y Cardel, donde billones de, fíjense, de gavilanes, halcones y sopilotes, están hablando de millones, cruzan el cielo. Imagínense ver todo el cielo tapizado de estas aves, uno se va a quedar así, tienen que practicar su cuello, obviamente, ¿no? Entonces, van expertos de fotografía, van estos, lleven sus binoculares, pero y si no, pues va a haber gente ahí que se los pueda rentar o prestar, y todo esto es un evento tan grande que se ha hecho con los años, que, van a estar ahí muchos eventos en cuanto a turismo, en cuanto a conferencias, ¿no? Entonces, vamos a estar acá, ¿no? Bueno, ¿y qué más, no? ¿Qué es, no? Aproximadamente se ha contabilizado que son 5 millones de aves, las que migran desde Norteamérica y van hacia el sur. Entonces, tenemos el privilegio de ver este punto y la gente a través de los años lo ha identificado, no es nuevo, y va a seguir así todo este festival, porque, este festival y trae con mucho gusto, a nuestro país, muchos expertos en la materia, pero también imagínense como anfitriones de las aves, de las rapaces, alimentar a 5 millones de aves, por algo pasan por acá, ¿no? Por México en este caso, ¿no? Y tenemos que esa en finales de agosto a noviembre, y el máximo punto lo vamos a tener de septiembre a octubre. Entonces, todavía tenemos oportunidad de ir agendando ahorita, ya sonó la alarma. Agendando, si quieren ir ahí en agencias o en estas aplicaciones, métanse para que vayan apartando su lugar y no lleguen al último momento y no haya lugar, ¿no? Claro que hay zonas para acampar, hay zonas para que uno puede estar más en hoteles, hay variedades de hoteles, hay gente que presta su casa o la renta su casa, si tienen amigos o conocidos, o únense ya desde aquí en un transporte y vayan con todo pagado, ¿no? Precisamente. Entonces, este es el evento, ¿no? Va a estar en el Observatorio Doctor Mario A. Ramos y es organizado por Natura Veracruz también. Entonces va a haber pláticas y van turistas de todo el mundo. Entonces, para que platiquen con todos ellos, ¿no? Y les digan, México, aquí tenemos muchas aves, ¿no? Tenemos muchos rapaces y intercambien información y conozcan a todas las personas que están fascinadas por ver este evento, que pues, ya de estar reservado mucho de los lugares, ¿no? Entonces, vamos a pasar a los riesgos, ¿no? A los riesgos y las categorías de riesgo, que es lo que importante y lo que siempre hablamos aquí como especialistas en especies en peligro de extinción y todo esto de especies amenazadas. ¿Qué pasa con las rapaces? Entonces, ¿qué está pasando realmente en México? Vamos a tener que el 70% de nuestras aves rapaces están con un grado de riesgo o amenaza. Esto por la NOM 059, que es, la que indica, ¿no?, por qué va a estar, ¿no? Entonces, echen un ojito ahí de qué se trata todo esto, pero es muchísimo, imagínense, más del 50% que están amenazadas o en un riesgo, ¿por qué? ¿Por qué nuestras aves están amenazadas? Si llegan tantas aves para acá, ¿qué está pasando en los sistemas? ¿Qué está pasando en nuestro territorio? ¿Qué está pasando, con el cambio climático? Muchas dudas que todos nos preguntamos y debemos de informarnos para poder ayudar a muchas especies de aves y de rapaces. Entonces, es 70% de aves están en alguna categoría de riesgo. Entonces, vean, ya hablamos del teporingo, que está en categoría de riesgo de peligro de extinción. Ahora pasamos a los felinos, que también tenemos 3 de los 6 que tenemos, mexicanos que están en extinción en una categoría de riesgo. Ahora vamos con las aves, que el 70% de nuestras rapaces están en una categoría de riesgo en peligro de extinción. Imagínense qué trabajo tenemos para salvar a todas estas especies y qué tenemos que estudiar, qué tenemos que apoyar, cómo podemos apoyar, dónde nos podemos unir, dónde podemos donar. Entonces, hay mucho trabajo, no va a alcanzar la vida para poder ayudar a todos los animales, pero poco a poco, ¿no? Vivimos poco, pero pues
ahí andamos en el ruedo. Y entonces tenemos al águila arpía, esta águila arpía que hemos visto en los libros famosos por ahí, que ya casi no la vemos, que está en peligro de extinción, que hay un dibujo particular que se está llevando un oso hormiguero, un tamandúa mexicana por ahí en las selvas, cuando teníamos muchas selvas altas y está en peligro de extinción. Obviamente todavía la podemos encontrar, pero fíjense cómo la llevamos a este lugar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Porque hay lugares donde todavía se puede avistar, pero, pues, también es muy difícil. Ya hablamos de esto de cuando se considera extinta una especie, cuántos años que tienen que pasar, pero en este caso, pues, debemos de informarnos para saber qué está pasando y en estos territorios y también cómo podemos ayudar para salvar a estas especies. Entonces tenemos a la águila arpía, esta es, ¿no? Al águila elegante, también la tenemos en la categoría, y el águila cabeza blanca. Entonces, imagínense todas, si son 70% de rapaces, ahorita le estoy mencionando algunas, pero hay una lista muy grande, ¿no? Y bueno, la importancia, ya dijimos que la importancia de tener estas especies es porque son bioindicadores de los sistemas. Nos dicen la salud del ecosistema, si está bien, si está mal, y son controladores de plagas, ya dijimos también, ¿no? Esta es la importancia que tenemos, ¿no? De roedores pequeños, de insectos, de serpientes, ¿no? Y a su vez van a ser limpiadores. Tenemos las otras especies, por ejemplo, los opilotes y las auras, que son carroñeras y que mucha gente dice: "No te acerques, tiene mal aspecto", ¿no? Hasta despectivamente, hay veces que lo relacionan con una persona mal y cosas así, pero al contrario, ¿no? Los opilotes y lo que son las auras nos van a ayudar a remover materia, ¿no? Precisamente en las carreteras donde hay muchos atropellamientos de fauna o de especies domésticas, ellos se encargan de limpiar toda esta parte. Entonces, luego va uno manejando y va viendo ahí a los opilotes, hasta gavilanes o auras, y están comiendo todos estos, animales atropellados, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Donde no hay pasos de fauna, donde no hay cruces y también donde hay exceso de velocidad, pues todas estas especies ayudan también a mover, ¿no? En materia, se lo comen, ¿no? De cierta manera, ¿no? Pero también pueden ser atropellados por estas causas, ¿no? Entonces, moderen su velocidad cuando vayan en las carreteras. Normalmente si ven un manchón por ahí, quiere decir, o ven una bolita, quiere decir que puede ser una rapaz o una especie carroñera, y tienen que tener cuidado porque yo he visto muchas especies también de estas rapaces aplastadas, atropelladas, y recuerden que se están alimentando y nos están ayudando a limpiar, ¿no? Que bueno, esto es consecuencia de otras cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos que manejar con precaución y todos estos letreros que vemos de reducciones de velocidad, que afortunadamente tenemos algunos en México, no en todas partes, pero debemos de hacerles caso por algo pasan las cosas. Y ya les había contado una experiencia, creo que fue en el primer live que tuvimos hace unas semanas, y les dije que uno de mis trabajos era checar la carretera y cuantificar cuántas especies estaban atropelladas. Y entonces entraban tecolotes, entraban búhos, entraban zorros, zorrillos, entraban gatos, le estoy hablando de domésticos y le estoy hablando de vida silvestre, de animales salvajes, se puede decir, o de vida silvestre. Y hay una gran cantidad impresionante. Entonces ahí va con mi libretita como esta y anotando, ¿no? Entonces, en una ocasión, pues sí veía que habían atropellado recientemente un animal, eh, los llegaba luego a ver vivos, todavía moribundos, pero todo esto por exceso de velocidad, ¿no? Principalmente en las horas de la mañana y en la noche, ¿no? Que los animales ya están regresando y explicamos que usan todas estas vías y a su vez también han atropellado los rapaces o las auras o los opilotes. Entonces, es una medida que nosotros podemos tomar simplemente con bajando la velocidad y también ir centrado, ¿no? Ahí, de todas maneras, pues es por nuestro bien todo esto de las velocidades, pero pues afectamos mucho a las especies. Luego llegaban al centro de conservación, había que entenderlas, atenderlas y si sobrevivían o no sobrevivían. Me acuerdo muy bien una vez que venía de un recorrido también de ahí de la reserva,
Y entonces los cuidadores de ahí me avisaron, me dijeron: "Oye, Miguel, acaban de atropellar un zorrito por ahí". Digo: "¿Cómo que lo atropellaron? ¿Dónde está?". Y pues, de que caminé al lugar, que eran como unos menos de 5 minutos, como 4 minutos, llegué, vi todavía al zorrito gris que estaba atropellado, todavía, hice el intento de, pues, cargarlo y llevarlo con el veterinario que teníamos ahí en ese lugar, y me acuerdo que, pues, agarré mi chamarra, no pensé, lo cargué y me lo llevé directamente al con el veterinario, ¿no? Entonces, al momento que yo estuve ahí con él, pues, lo dejé en lo que es la mesa de operaciones y bueno, alzó su cabeza, me miró como 5 segundos y sus ojos se fueron. Entonces, ya ahí estaba muy mal. Entonces, es una lástima que todos estos animales sean atropellados y no nomás los mamíferos, sino que las rapaces por estas causas. Pero volvemos al tema, que también las rapaces son reguladores y limpian todos estos sistemas. Y un ejemplo clásico en los basureros, vayan a ver qué cantidad de aves hay rapaces. Y imagínense, ¿no? Entonces, si ustedes han visto una rapaz o han visto por ahí en un basurero, chéquenlo. Entonces, tenemos basureros al cielo abierto, como lo denominan, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar muchas de estas aves, no nada más aves, muchos animales, pero estamos hablando ahorita de las rapaces. Entonces, recuerden que todos estos animales mueven materia y además van a ser indicadores. También pasamos a lo que es ajá, que están en el eslabón superior, ya lo dijimos, en esto de la pirámide, y van a mencionarles el declive de una población también, por eso son indicadores, ¿no? Entonces, cuando no se encuentra, eh, entonces van a eliminar todos estos individuos también débiles de ciertas especies, ¿no? Todas estas especies que están enfermas o están moribundas, también nos van a ayudar mucho a reciclar esta materia para que no haya enfermedades o plagas. Y entonces, acuérdense que estas rapaces se especializaron en ciertas cosas, ¿no? O sea, tenemos a lo que es dentro de las rapaces, a las águilas, a los búhos, pero también tenemos a los opilotes y a los buteos, a las auras y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hemos visto sopilotes en muchos lugares. Entonces, cuando los vemos volando en círculos, porque casi siempre, ¿no es un águila? Ah, no, es un sopilote. Y otro amigo por allá, ay, ahí va un águila. No, es un sopilote. Entonces, muchas veces ya uno ya se acostumbra a ver las alas, el tamaño de la envergadura, y bueno, en cuestiones del vuelo, ¿no? ¿Cómo es el vuelo? Entonces, esto se va obteniendo como experiencia, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, pues, ya lo identifica, ¿no? Precisamente, por ahora sí que prueba y error, pero también si tienen unos becunarios, chéquenle y, pues, se ve lo que es la cabecita pelona y cositas así, ¿no? Entonces, esto vamos a seguir hablando de que también, pasamos a las amenazas que tienen estas, rapaces, ¿no? Entonces, ya como mencionamos con los felinos y como mencionamos con el teporingo y con muchas especies, ya habíamos dicho que la pérdida y fragmentación del hábitat va a ser de las principales, ¿no? Y entonces, todo esto es por caminos, por la mancha urbana, por presas. Entonces, por eso es muy importante tener muchas reservas y hacer corredores biológicos en ciertos territorios para tener la conectividad de diferentes áreas, ¿no? Y no los divida una carretera, un aislamiento geográfico humano o por actividad antropogénica, o una mina, o en este caso de la frontera, imagínense todo el desastre que está pasando. Claro que esto con los mamíferos terrestres, que aún así buscan lugares por donde pasar, ¿no? Pero en cuanto a las rapaces, también van a afectar muchas barreras aquí, que les voy a mencionar ahorita, ¿no? ¿Cuáles, no? Entonces, principalmente recuerden que usan las corrientes para transportarse, ¿no? Entonces, para volar, se puede decir, ¿no? Pero principalmente regresando a esto de la salud del ecosistema, si hay una enfermedad o si hay una plaga abajo y si hay ausencia de estos animales, imagínense, nos está indicando exactamente que el sistema o tu hábito, la región está mal, puede ser que haya una enfermedad por ahí, o puede ser que haya pesticidas o plaguicidas, que ahorita lo vamos a hablar más a fondo, ¿no? Entonces, vamos a tener también el tráfico ilegal. El tráfico ilegal, ocupa el cuarto lugar en México, imagínense, cuarto lugar.
El tráfico ilegal. Estamos hablando de especies silvestres. Hay especies más amenazadas en cuanto a las aves, ¿no? Como los pericos y otros que son en primer lugar, que, pues, generan todo esto por medio de tráfico, ¿no? Pero rapaces también hay mucha gente que hace el tráfico de las rapaces por todo esto que ahorita les vamos a mencionar. Tenemos que también las amenazas son las electrocuciones. Entonces, estas electrocuciones que van a tener en cables de alta tensión o en lugares de nuestra propia casa o transformadores, pues sí les afectan a las aves. Muchas veces anidan en estos lugares y pum, ya cuando ves explotó y resultó que pues hay una ave estuvo anidando. Entonces, hay que también dar aviso cuando ustedes vean por ahí que hay una ave en un lugar y pues hablar a los bomberos o a la brigada animal o a la policía y decir que hay unas aves ahí anidando, ¿no? Pueden ser las rapaces, pero o todas las aves que ustedes vean, ¿no? Siempre hay un experto que se va a dedicar de canalizar a otro experto y que llegue y retire esta ave porque, pues, puede generar una muerte, ¿no? También hablamos de todo esto de la energía eólica, de las aspas. Recuerden que hay granjas donde, pues, se obtiene la luz mediante de todo esto de las wind farm, que le llaman en inglés, o granjas, eólicas que se mueven a través del viento, pues también imagínense que les pongan en una sí, en un camino, en una ruta migratoria de aves, una granja por ahí, pues está documentado que también, hay una mortandad por todo esto, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación pertinente de todo ello antes de que se hagan estas cosas. Y bueno, hay gente que se dedica también, ya que está ahí registrando las especies, ¿no? Que es más probable que sean susceptibles. Pero, pues, por eso hay gente dedicada a todo esto y se debe de hacer un plan. Entonces, tenemos que esas son las amenazas, ¿no? Envenenamientos, es lo que les quería decir, ¿no? Eh, entonces, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan también del tráfico ilegal? ¿Ustedes creen que está bien, que está mal? Por aquí el tráfico legal. Entonces, muchas veces, tal vez vemos más pericos y otros animales, guacamayas, tucanes, pero en cuestiones de rapaces, yo a mí me ha tocado muchas veces que tienen águilas por ahí, ¿no? O las atrapan de la fauna silvestre y entonces esto va a afectar a los rapaces también, ¿no? Por todo esto de exótico. Obviamente no he visto que a alguien tenga un sopilote, ¿no? Pero, pues bueno, he visto que las águilas, como son este símbolo atractivo, pues, esto o hacen cetrería ilegal, pues, van a tener este tipo de especies ahí, ¿no? Entonces, por ahí vamos a saludar a la gente que se está uniendo. Qué bueno que ya están aquí. Estamos hablando de las, rapaces silvestres de México, no de todas, pero sí las más importantes. Vamos a hablar en general, este live para hablar en general, introducir a ustedes a los rapaces y ya en el siguiente vamos a desglosar las importantes en México, las 6 importantes en México. Ya dijimos que hay un buen, y 70% están amenazadas. Entonces, ya en el siguiente no se lo pierdan, vamos a tener más de esto de las rapaces, por individuo ahora y por especie. Y entonces, tenemos que la extracción ilegal, no estábamos hablando del tráfico. Y bueno, tenemos loros, pericos y guacamayas en el primer lugar que van a traficar más, pero también tenemos a las rapaces que van a ser encontradas en los mercados negros. Y bueno, en la cetrería no regulada, todas estas personas que practican y no adquieren su rapaz en una unidad de manejo sostenible o sustentable, entonces que ya tienen papeles pertinentes que están, reproducidas, criadas en cautiverio y no son extraídas de la fauna silvestre. Entonces, esto nos debemos dar cuenta también, ¿no? Que tengamos, nosotros noción de que hay lugares donde sí se puede adquirir un animal. No digo que no lo hagan, porque hay mucha gente que se dedica a hacer estos trabajos de cetrería, aeropuertos o aficiones o hobbies, pero tienen que tener conciencia de dónde, ¿no? Adquirirlo. Vayan y apoyen esto, ¿no? Porque es muy fácil ir a la calle, comprarle a una persona. Obviamente la persona, pues, se gana su día, pero, pues, ya la especie ya le impactaron. Entonces, dense mucha cuenta de dónde estén, ¿no? Y también, fíjense que si llegan a tener un problema, pues, entra a lo legal, ¿no? Entonces, para que no tengan ningún problema, que todo esté regulado y adelante, ahí tienen su papelito. Entonces,
seguimos, ¿no? Entonces, también por la colección y el estatus. ¿Qué quiere decir esto de la colección y el estatus? Hay muchas personas que coleccionan diferentes animales, ¿no? Como zoológicos privados o gente que, pues, le gusta coleccionar animales, así como la gente que colecciona arte. Hay mucha gente que le gusta coleccionar estos animales y también va a ser por medio de colecciones. Y imagínense entonces tener una colección. Obviamente tienes que tener la capacidad de manutención de todas estas especies, ¿no? De veterinarios, de alimentación. Entonces, por eso hay muchos lugares que actualmente han sido cerrados, no se quedan, que ven las condiciones donde está la gente. Afortunadamente, ahorita en las redes sociales, ya con los celulares reporta más allá de las cosas, y sean anónimos o sean directos, pues ya les ponen dedo y vámonos, ya llegan y ven qué está pasando, ¿no? Y ahorita este año han desmantelado muchos también. Entonces, otra parte que pasa con los animales, pero, pues, eso lo vamos a tocar en otro live. Y vamos a tener también, regresando a lo que es, las amenazas, el estatus. ¿Por qué el estatus, no? Acuérdense que hay mucho estatus de la gente, ¿no? Así como puedes tener los tenis de tal marca, o el carro de tal marca, o, joyas de tal marca. También en la vida silvestre el estatus es que tengas un animal, ¿no?, en peligro de extinción, o que tengas un animal amenazado, o que se vea bonito, ¿no? Entonces, dense cuenta que estas amenazas están afectando a las aves rapaces. No hablamos de las otras aves, ¿no? Pero porque es muchísimo, pero de las aves rapaces son los principales factores que están afectando, ¿no? Imagínense tener un águila ahí en tu caja, ¿no? Entonces tienes que tener, pues, acondicionar un lugar. Imagínense, pues, un águila vuela muchísimo, ¿no? Entonces, estas rapaces son hacinadas de cierta manera, ¿no? Entonces, por eso, luego yo creo les vamos a hablar de estos centros de rehabilitación, qué es lo que hacen, y también cómo son estas liberaciones en cuestiones de vida silvestre, y las que no son liberadas por ciertas evaluaciones de veterinarios o de especialistas en la rama, qué es lo que está pasando, dónde van, dónde son canalizadas. Entonces, eso es muy importante porque hay especies que ya no son aptas para la reintroducción y hay especies que sí son aptas. Entonces, hay muchas personas y comunidades que se están dedicando a esto, pero vamos a hacer, esto aparte, ¿no? Les vamos a hablar más de todo esto que es impresionante, y también hay mucha gente atrás que está ayudando, no nada más perjudicando, y vamos a seguir, con esto. Entonces, ya hablamos, ¿no? También de los mitos y la brujería. Es una parte que nos afecta mucho, no nada más nos afecta mucho a las rapaces. Podemos, también hacer otro lado de este tema, pero principalmente recuerden que hay muchos países, por no mencionar el ya saben quién, pues se llevan todos los animales, y para el uso medicinal, que afrodisíaco, que curandero, que todo esto. Entonces, hay muchas especies que las extraen por todo esto, ¿no? De mitos o hasta de brujería, ¿no? Ya habíamos hablado en los anteriores lives de los búhos o tecolotes, cómo son amenazados por las creencias que son brujas y se transforman en mujeres o en personas, y por eso son cazados en ciertas poblaciones, como las serpientes y como otros animales, ¿no? Y bueno, esto es parte de esa educación ambiental, educación en cuanto a la especie, y se tiene que reforzar una y otra vez porque son importantes, y desmitificar todo esto que nos está afectando a estas especies. En este caso, pues, a mí me ha tocado, pues, estar en comunidades y sí, monitorear en la noche con cierta gente y decir que hay una bruja por ahí que nos está viendo. Entonces, obviamente son búhos, pero bueno, vamos a seguir adelante con esto. Sí, por aquí andamos todavía, nunca es tarde, que dicen, ¿no? Todavía nos falta un ratito. Estamos hablando de las aves, ¿no? En estas rapaces, silvestres de México, en lo general, ¿no? Hay especialistas aquí que saben más que yo, les pueden preguntar por acá. Entonces, vamos a dejar esto aquí, ¿no? Entonces, de las rapaces. Y fíjense de lo que vamos a resumir un poquito lo que vimos por la gente que llegó, ¿no? Entonces, ya dijimos que en cuanto a las aves rapaces tenemos 87 especies, es que esto es lo importante, ¿no? Estas aves van a funcionar como bioindicadores o indicadores de salud del sistema o del ecosistema. Esto es muy interesante, ¿no? Y vamos a tener
el primer lugar, somos campeones en cuanto la observación en cuanto les dije, de este evento que se hace en Río, en Veracruz, y la mayor migración del mundo, donde en promedio son 5 millones de aves, ¿no? En cuanto a halcones, gavilanes, opilotes. Entonces, recuerden, esto es en resumen, ¿no? Y bueno, las amenazas, ya hablamos de amenazas también, el 70% que están en un grado de amenaza o en extinción, algunas en extinción, pero es el 70% que están en alguna categoría de riesgo. Entonces, imagínense, todo este like se está haciendo en general, con las rapaces. Ya en el segundo like, que se centre en las rapaces más importantes de México, le vamos a poner así, ¿no? Las rapaces más importantes de México y por qué, ¿no? ¿Por qué? Y por quién lo está diciendo también, porque pues lo puede decir fulanito, melanito, pero pues también es importante saber por qué tienen esa categoría de importancia. Ya hablamos, como les hablé de varias, pero por ejemplo les doy dos ahorita, ¿no? Que es la águila arpía y la águila real, que son símbolos, en este caso está en el escudo ahí, ¿eh? Entonces, esa es una, ¿no? La otra también por toda esta parte de la belleza. Recuerden que por esto, ¿no? Los coleccionistas están detrás y les da estatus a mucha gente, ¿no? Y entonces, a los zoológicos propiamente tener un animal muchas veces les da estatus también, no nada más a ciertas personas. Entonces, todo esto vamos a llegar, ya vamos de las problemáticas, en cuestión de la importancia, las categorías de riesgo, por qué o por qué no está. Ya en el segundo live, vamos a hablar un poquito más, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Dice: "Hola, primo, soy Diego, soy tu fan, seguimos mucho tus pláticas". Hola, espero que estén bien por allá. Estamos aquí hablando de las aves rapaces, ¿no? De México y su importancia. Saludos a todos ustedes que están aquí viéndonos y se están, bueno, no sé si desvelando, o ya se les pasó la cena, pero andamos por acá. Entonces, seguimos adelante con lo que es hablamos también de lo que nos ayuda a los sistemas, estas especies de rapaces, la importancia del salud del ecosistema, la importancia de indicadores en cuestión de remoción de plagas, también, cómo les afecta el tráfico, son amenazadas como las electrocuciones también, y también la extracción ilegal o el tráfico, que también nos va a dar, este fuerte punto aquí en México, que es el cuarto lugar. Imagínense, mm, qué tan importante es la extracción de vida silvestre aquí en México. Ilegal, ¿no? El tráfico de especies, cuando somos uno de los países más biodiversos del mundo, estamos entre los primeros 5 y tenemos ciertos eventos o ciertas migraciones como la más grande del mundo allá en Veracruz, ¿no? Entonces, para los que quieran ir, les vuelvo a repetir a este evento, ¿no? A finales de agosto ya va a empezar y va a estar en el observatorio Doctor Mario A. Ramos. Entonces, más o menos en promedio junta 5 millones de aves, imagínense, de rapaces, ¿no? Entre porque vienen viajando de Norteamérica y pasan por el sur. Entonces, un torbellino, imagínense, de aves rapaces y todas las que pueden ver, ahí se pueden quedar días enteros, ¿no? Porque, pues, ya su máximo esplendor, ya habíamos dicho de septiembre, octubre, pero empiezan de finales de agosto, entonces vayan apartando su lugar. Va a haber pláticas, turismo nacional, extranjero, va a estar abarrotado este lugar como todos los años. Y bueno, tenemos gavilanes, halcones y sopilotes. Recuerde, va a estar en el ejido de Chichicaxtle y Cardel, entonces donde van a haber millones, millones de aves cruzando el territorio mexicano y por ahí pues aviéntense un bailecito en honor a esto, ¿no? Creo que ya en Veracruz es su especialidad, los bailes y la fiesta y la alegría, y toda esta cultura que tiene Veracruz, que es impresionante. Entonces, vamos a pasar, si quieren preguntar algo por ahí, estoy en Veracruz, ¿dónde me acerco a preguntar? Mira, si quieren yo les puedo en los videos que voy a subir y que estoy subiendo de rapazas, yo ahí les pongo, pero te vuelvo a decir, el evento es internacional, ¿no? Nacional, pero internacional también. Entonces, hay página de Facebook, página de TikTok,
de YouTube. Ya está muy grande y tienen también sitio web y lo maneja Pronatura Veracruz. Entonces, si tú ahí le escribes Pronatura Veracruz y Ría Rapaces, te va a aparecer toda la información pertinente, pero por ahí ya todo el mundo sabe, ¿no? Que ya viene este evento y les digo que pues vamos a estar por ahí. Entonces, ya habíamos dicho que es en Chichicaxtle. Entonces, eh, y es la migración más grande del mundo, y Ría Rapaces, Veracruz. Entonces, yo se los voy a estar compartiendo si quieren por las redes sociales. Ahí tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube. Entonces, y en WhatsApp también por ahí tenemos un grupo. Entonces, los que se quieran anexar al grupo, les voy a estar compartiendo el enlace y se los voy a dejar por ahí también para que ahí estamos subiendo información de todo esto, pero nos vamos a ver por allá pronto. Entonces, así como hemos encontrado a mucha gente de Río Frío, entonces, y nos ha invitado a muchos lugares a conocer sus poblaciones y hemos ido nuevamente. También vamos a estar por allá presentes en Veracruz con nuestros amigos y por ahí vamos a hacer un live especial para todos ustedes. Y si nos podemos encontrar y irnos en bola, nos vamos en bola, ya saben, ¿no? Entonces, por ahí le voy a estar siguiendo información. Entonces, jalo, ahí está, mira, ya va una persona, ya nada nos faltan 4, el conductor. Bueno, si llevo una camioneta, ahí nos vamos por atrás, ¿no? Todos apretaditos, pero pues ya, de que vamos, llegamos seguro, ¿no? Ahí buscamos una acampada y pues lo hacemos todo así con fogatita y todas esas cosas. Entonces, vamos a estar por allá. Entonces, recuerden que esto fue el live a introducción de las aves rapaces silvestres de México. Entonces, hablamos esto en general, esta información fue en general. Entonces, vamos al siguiente live hablar de las especies más importantes de los rapaces en México, por qué son, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a adentrar un poquito más a estas especies. Y entonces, les voy a hacer más emotivo con esto de imágenes. Ahorita por el momento me está costando un poco trabajo aprender de cómo anexar aquí todo esto de las imágenes. Como tal, ya me aventé mis tutoriales de OBS, como creo que todo es de gaming, ¿no? Pero pues bueno, sirve para una presentación y todo eso, pero todavía me falta. Claro que en Zoom y todo esto de Drive les puedo dar una presentación y ya todos se pueden meter. Lo vamos a programar perfectamente para las personas que quieran, pero lo quería llevar aquí también, que es muy importante que sea más interactivo y también mucha gente pasa y queremos lo que pretendemos es que la gente, aunque se quede 1 minuto, 2 minutos escuchando todas estas las aves y escuche lo que escuche, pues se le quede un poquito ahí en la cabeza que de lo que estamos hablando en este caso, ¿no? Entonces, vamos a hacer el live el jueves. Lo vamos a hacer, yo creo que un poquito más temprano, como a las 7, cual hicimos a las 8 por cuestiones de tiempo, pero ya le hemos intentado a las 6, pero ya va a quedar fijo. Recuerden, los live es el lunes y el jueves. Lunes y jueves. El martes no puedo porque tengo ahí un curso de náhuatl bien interesante, después se los comparto. Entonces, en la poesía me vieron practicar mi náhuatl que todavía estoy aprendiendo, pero vamos a seguir perfeccionando y después vamos a traer a toda la gente de la comunidad, tratar de hablarlo, practicarlo y muchos más, ¿no? Por ahí subimos un video en Otomí, qué bonito es, ¿verdad? Ya me estuvieron enseñando y yo por lo más que repetía, pues es como gutural, no sube o baja, pero lo bueno que me dijeron, tú practícale, vente para acá con nosotros y ya en un poquito tiempo ya aprendiste y porque pues no vas a escuchar nada más que Otomí. Entonces, en cuestiones de náhuatl también. Entonces, por ahí a los que les guste todo esto, estamos involucrados también en lenguaje, aprender y desmitificar ciertas cuestiones que les voy a ir mencionando más adelante, pero todo esto lo unimos con lo que es la vida silvestre en este caso, ¿no? Porque muchas especies también están o eran usadas, ¿no? De cierta manera como estandartes. Vayan a ver allá a Teotihuacán, vayan a ver aquí la parte de las pirámides. Entonces, hay muchos representaciones, ¿no? O códices en cuestión de animales silvestres, águilas, felinos, serpientes. Entonces, estamos
súper adentrados, ¿no? Y si vamos descubriendo todo esto, ¿por qué México es México en cuanto a megadiversidad? Y ya les mencionamos que tenemos al teporingo, ¿no? Especie primitiva. Les mencionamos también la parte de los felinos, 6 felinos silvestres que tenemos en México. Pasamos a las rapaces y el primer evento a nivel mundial de migración. Entonces, así tenemos muchísimo, ¿no? Y eso que no hemos pasado a serpientes y reptiles. Entonces, tenemos toda la vida para estar hable y hable de todo esto. Entonces, por aquí vamos a seguir. Recuerden, el segundo live va a seguir con rapaces y el tercero lo vamos a hacer, con una persona, ahora con murciélagos. Entonces, van a ir así, los tenemos programados, y recuerden escuchar los podcasts, porque este se va a volver podcast también. Entonces, ya editando, quitando toda la paja, como dicen, vamos a seguir grabando ahí. Si ustedes, ya a futuro que vamos a hacer los dúos, quieren preguntar y subirse todo esto, pues van a salir en el podcast, sea lo que sea. Si lo preguntas, no les dé pena entrar, ahí, pues por ahí hay gente que luego se pone filtros, pero está medio raro ahí, entonces no me acostumbro, y es más directo, ¿no? Entonces, vamos a seguir con todas estas dinámicas y si tienen una sugerencia o algo así, por supuesto, está, aceptada. Y así como nos han dicho rapaces, ahora queremos murciélagos y a ver qué más hacemos, ¿no? En este caso. Y terminamos con estas fotografías. ¿Ven estas fotografías de la rapaz que vimos, de este buteo, de esta águila devorando a este gazapo, ¿no? Obviamente estábamos preocupados porque dijimos, sí, y si este poringo, para los que no conocen, en TikTok subimos y en YouTube subimos estos, le hicimos reel, como una rapaz cazaba a su presa y todo esto, ¿no? Lo vieron en vivo las personas que fueron con nosotros, manejaron la primera vez una cámara profesional, sacaron fotos, se llevaron sus fotos, por ahí está tallado en unos videos, me la pasé increíble y vimos ranas también y les voy a subir unos videos porque ahorita en las ranas, cuando yo fui la vez pasada hace 3 semanas, estaban cante y cante, siguen cantando obviamente, ¿no? Estaban en reproducción, se puede decir. Ahora fuimos al estanque, imagínense, vimos, eclosiones, vimos los huevos puestos y vimos todos los estadios de las ranas, ¿no? Incluyendo varias especies, hasta sapos había por ahí, pero desde que la que tiene 2 bracitos y la cola, la que tiene 2 piernas y la cola. Entonces, por ahí les voy a subir fotos que nos quedaron súper y también esta persona hizo el favor de compartirme, tiene una buena visión para la fotografía, el video. Yo creo que va a ser el próximo fotógrafo por ahí en Nat Geo, o lo he visto así, pero pues bueno, es impresionante porque sacó unas fotos súper espléndidas y puedes ver toda esta etapa de metamorfosis de las ranas. Entonces, también, estamos viendo de las ranas y en un estanque tan pequeño encontramos mucha diversidad en cuestiones de insectos por ahí. Entonces, es no acabar, nos quedamos como 2 horas viéndolo ahí y todo por el Teporingo. Entonces, vimos la rapaz, vean este video que está interesante, está emocionante, sacó fotos esta persona, entonces precisamente se llevó sus fotos, las difundimos aquí. Si ustedes van con nosotros, también van a tener la oportunidad de fotografiar, de divertirse. Les mencionaba que esta vez no vimos el Teporingo porque había mucha gente, como estaba lo del evento de la feria de Río Frío, había mucha gente cortando hongo, porque acuérdense que también ellos comercian el hongo, unos también se los comen, pero estas actividades involucran a que el teporingo se esconda. Entonces es rara vez porque siempre que vamos vemos, esta vez no, pero espero que ahorita que no haya mucha gente, mucho tráfico en ese lugar, pues vuelvan a salir porque precisamente usamos los caminos y no vimos, por más que le dimos como 4 vueltas, no, como 3 vueltas y de vuelta a pasito y entonces no vimos nada, ¿no? Y era extraño porque, pues, siempre vemos uno. Ao De las salidas siempre hemos visto más de 6 7 y esta vez nada, ¿no? Entonces, yo creo que como andaban pasando las motos y los carros por ahí, pues, se metieron y adiós, ahí estaban dormidos. Entonces, regresando al tema de la rapaz, pensamos en la fotografía, yo pensé que era un teporingo por la área, ¿no? Pero ya cuando le di un zooming y empezamos a analizar esta fotografía, nos dimos cuenta que era un gazapo de Silvilagos.
o sea, agazapo de liebre que le llaman, ¿no? Entonces, le vimos las patas, la colita y todo eso, entonces ya vimos que no era. Entonces, es muy importante porque también volvemos, ahí tenemos la evidencia, ¿no? Que la, las rapaces son también controladores de población, ¿no? Principalmente. Imagínense, si dijimos que el coyote y el lince devoran al Cervilagus, y en segundo lugar está el teporingo, que también es un conejo. Entonces, ¿qué tan importante es que la población del Cervilagus, o véanlo así, cómo está alimentando desde rapaces hasta carnívoros a todos los depredadores y todas estas especies que también son amortiguadoras porque les ayudan con estas poblaciones, son reguladoras, ¿no? Se intercambia todo este tipo de materia. Entonces, eh, por ahí es lo que sigue. Entonces, ahí se los posteo. Recuerden el evento que va a ser. ¿Y qué más? Estoy abierto a las preguntas ahorita que quieran hacer. Por ahí, a ver, vamos a ver. A ver, dice. ¿Qué pasó, Vero? ¿Cómo estás? No te había visto. Recomiéndate una herramienta para los videos. Puedes usar Netbook. No, qué bien, ¿eh? Creo que pues también. Sí, lo voy a usar, ¿eh? Gracias, Vero, por ahí. Estábamos hablando exactamente de la persona que fue. Y ya ves que tú ibas a ir, pero pues no fuiste. Pero pues espero que vayas pronto. Entonces ahí andamos abiertos. Sí, lo vamos a checar. Netbook. Lo voy a anotar aquí. Porque sí, es necesario conocer más tecnologías, ¿no? Uno de repente se va quedando atrás y tiene que actualizarse en todo esto. Pues les voy a dejar un saludo a todos ustedes y los leo, por ahí. Eh, Mira, está en Veracruz. Sí, así lo leímos, ¿no? Dice, estoy en Veracruz, ¿dónde me acerco a preguntar? Es del evento, entonces ya le dijimos que tiene página de Facebook, pero por ahí los vamos a estar linkeando en todos los videos de rapaces que hagamos. Les vamos a pegar el link de los eventos de estas páginas, les vamos a hacer promoción y órale, que se vayan por ahí a los eventos. Por ahí saludos, saludos. Ahí está Vero de nuevo. Entonces, vamos a ver si hay preguntas para arriba, porque ya no, como se fue pasando ¿cómo se llama? Lo del live, ya no vimos si había preguntas, pero vamos a ver si aquí hay preguntas. Es que ya me puse otro celular aquí para ver las preguntas. Ah, Mira, aquí puedo ver las interacciones. No sabía. Entonces, con razón, mire, aquí ya las puedo ver, porque aquí en el celular las leo y está bien chiquito. Y acuérdense que también estamos en YouTube, pueden preguntar aquí en YouTube. De hecho, tengo abierto el chat de YouTube y con mucho gusto también les contesto por acá. Entonces, creo que hay mucha más gente en TikTok y de repente ya ven el canal de YouTube y me he acostumbrado más a TikTok. Pero bueno, Facebook y les decíamos que Instagram los dejamos un poquito porque todavía nos falta más, adecuarnos más. Queremos hacer la transmisión simultánea, pero chocan las transmisiones y de repente se alenta una, se alenta la otra y de repente ya se alentó todo. Y esto lo veo porque cada vez que hago el live, lo checo, me avento otra hora para ver qué pasó y de ahí ya después fíjense cuántas veces lo veo. Saco los clips, después saco los podcasts y lo veo 2, 3 veces. Entonces me ayuda a estudiar todo esto y los estoy leyendo constantemente por acá. Entonces, vamos a ver si hay preguntas por acá. Pues aquí no veo preguntas. Dejen, se actualice. No, aquí ya no hay. Pero bueno, ahí sigue entrando gente. Entonces vamos a checar más abajo. Ya se unió más gente y bueno, saludos por acá. Vamos a saludar a Marillín que se acaba de unir. Por ahí están saludando ahí a Vero, te están saludando. Por ahí la diva. Recuerden que esta plática fue de aves rapaces. Lo dejamos así, la importancia de estas aves rapaces. Hicimos una introducción en general para irnos en el segundo live y a especificar más de la importancia de las aves rapaces más importantes para México. Entonces, por aquí ya no veo preguntas. Entonces, bueno,
De todas maneras, si la tienen alguna pregunta, no duden en escribirme, por aquí les vamos a contestar. Ajá. Y, con mucho gusto les voy a contestar personalmente aquí, porque ya de aquí han salido los lives. Bueno, pues, mira, preguntaron aquí sobre la cadena alimenticia, ¿y dónde quedó? Bueno, sobre la cadena alimenticia, sí me están haciendo como una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con la cadena alimenticia? Habíamos dicho que, en cuestiones de las aves rapaces están en la cima de la pirámide. Entonces, recuerden que todos los depredadores son, tope, ¿no? Entonces, precisamente vamos a abordar todo esto por la cadena alimenticia. Vamos a tener los depredadores, ya vieron que hablamos de los felinos anteriormente, que son depredadores, están en el tope, o en este caso de las rapaces también, ¿no? Van a fungir como todo esto, van a controlar o van a ser indicadores de las poblaciones, van a regular todas las poblaciones en cuestión cuando hay un desequilibrio, entonces van a mantenerlas controladas. Entonces, esto va a provocar como su nombre dice, que sean vindicadores. Entonces, imagínense si removemos las rapaces de nuestro sistema, va a abundar los herbívoros, en este caso, ciertos roedores, ciertas plagas, ciertos insectos, y esto va a proporcionar un desequilibrio en los hábitats, en los sistemas, en el territorio. Entonces, esto es muy importante porque por eso debemos de tener rapaces aquí. Entonces, eso es en cuestión de la cadena alimenticia o alimentaria, ¿no? Entonces, recuerden que es una pirámide, entonces los depredadores tienen una función y se especializaron en algo, ¿no? En cuestión de las carroñeras, que también se puede decir tienen otros métodos, van a ser importantes y van a ser un eslabón principal de la cadena alimenticia, porque acuérdense que es la red trófica, la cadena alimenticia y la pirámide, pero todo estos controladores, se puede decir, de salud del sistema o que transforman energía, nos van a ayudar, ¿no? A que no haya enfermedades y también va a ser indicadores de, por ejemplo, no hablamos muy bien de esto, pero me dijimos que, los pesticidas en cuestiones también, cuando ves aves que se mueren por ciertas cosas en cultivos o venenos, devoraron un animal que está envenenado, imagínense, nos va a indicar es la salud también. Entonces, puedes encontrar uno o 2 pero ya si encuentras una cantidad enorme de aves, está pasando algo, ¿no? Entonces, por eso los investigadores o la gente que sabe del territorio o la gente de la comunidad sabe que es importante mantener este vínculo con todo este equilibrio de las poblaciones, ¿no? Entonces, todo está ligado a que, ¿no? De hecho, la vez pasada que fuimos el domingo allá a Río Frío, no estaban hablando de la canícula, la importancia de la luna. Entonces, nos decían la gente de la población cómo se rige. Todavía hay gente que lee la luna y como lee la luna, sabe si va a llover, sabe si no, y si va a estar seco o no. Entonces, todas estas experiencias son a través de la visión y se han heredado, ¿no? A través de nuestros ancestros. Claro que ha cambiado un poquito en cuestiones de periodos de lluvia por cambios climáticos y todo esto, pero muchas veces ahí está, ¿no? La indicación. Entonces, todo esto también nos va a dar una apertura a la gente del lugar y cómo conoce su área, ¿no? Entonces, desde niños han estado ahí y van a seguir estando en relación de usar todos estos métodos tradicionales que por sí, pues ahorita nos podemos apoyar en la parte tecnológica, pero también es muy importante, ¿no? Aprender todo esto en cuanto a siembra y temporales y todo esto, ¿no? Que ellos saben también cuándo se movió, si se movió un mes o 2. Entonces, vamos a seguir, aquí, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí andamos, eh, contestando preguntas, y vamos a ver si hay otras preguntas. Ya no veo aquí preguntas. Entonces, bueno, entonces ya se fue esta invitación. Vamos también yo creo que regalar otro lugar. En el siguiente live, pónganse muy atentos que es el jueves. Entonces, el jueves vamos a hacer una pregunta para que otra persona se vaya con nosotros el siguiente fin.
y podemos hacer todo esto de la fotografía como lo hicimos el pasado, lo del, vieron a la rapaz, vieron la presa, vieron, lo que es, anfibios, vieron un montón de caminamos también. Entonces, esto es muy importante. Entonces, voy a pensar la pregunta, pero va a seguir en el siguiente live. Yo creo de ahí va a salir. Entonces, estés muy atentos con todo esto. Y bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a dejar esto hasta acá. Me da mucho gusto estar con ustedes. Se habló de este tema tan importante que son las aves rapaces, la importancia, el estado de conservación, las amenazas y lo pueden ver otra vez, ¿no? Si ustedes quieren. Entonces, espérense que salga este podcast. Por aquí van a salir ya resumido, yo creo que la siguiente semana. Voy a apurar porque lo estoy sacando uno por semana y ahorita vean los del Teporingo, que está el 1, 2 por ahí, ¿no? El episodio 1 y 2. Entonces, es muy importante porque también hablamos de especies reguladoras, cadena trófica, qué pasa con el Teporingo, por ahí el tour de foto y cositas así. Entonces, por aquí nos estamos viendo. Cuídense mucho y les voy a dejar más, información acerca de esto. Por ahí ya se conectó Luis, pero ya nos vamos. Entonces, chao, chao, me despido con ustedes. Estuvo con ustedes el biólogo Miguel Ángel Tosque Barbán y es un placer siempre estar hablando de estas especies en peligro de extinción, amenazadas o con un grado de amenaza o categoría de riesgo. Recuerden, para reafirmar, el 70% de las rapaces tienen una categoría de riesgo o un grado de amenaza. Entonces, debemos de cuidarlas también. Entonces, cuídense mucho, nos vemos luego. Chao, nos estamos viendo. Cuídense. Los esperamos en el siguiente podcast de vida silvestre, todo relacionado con la wildlife en Wildlife Interaction. Hasta la próxima.